Capítulo 23. Sentimientos. Oh, Satoru Gojo no estaba seguro de cuánto tiempo había permanecido allí parado. Las garras y colmillos de los espíritus malditos arañaban inútilmente el espacio a su alrededor, incapaces de alcanzarlo. El infinito los mantenía a raya, como siempre. Como una turba furiosa que hubiera perdido el control, los espíritus malditos se extendían incesantemente hacia él, incapaces o renuentes a comprender el hecho de que jamás podrían tocarlo. Mientras tanto, gritos de terror provenían de más allá de la multitud, incesantes como si cada persona tuviera dos gargantas. Pero no fueron los espíritus malditos ni los gritos de los civiles lo que hizo que el corazón de Satoru sintiera que se le partía en dos. «Suguru», rugió, su voz cortando la cacofonía como una cuchilla. «¿Qué demonios es esto?» Aún podía oír a los civiles gritando en la distancia. «Gente inocente». Los mismos que Suguru juró proteger. Las manos de Satoru temblaban. Apretaba los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban profundamente en las palmas, mientras la sangre goteaba entre sus dedos. «¿No fuiste tú quien me dijo que el Jujutsu era para proteger a los débiles?», gritó Satoru con voz áspera y sin filtro. Entonces todo se detuvo. Todos los espíritus malditos a su alrededor se congelaron, sus gruñidos frenéticos se desvanecieron en un silencio inquietante y antinatural. Todo quedó en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración. La masa de monstruos se movió al unísono, separándose como el mar. Se había abierto un camino, uno que estaba destinado a él. Satoru avanzó hacia el océano dividido de maldiciones. Todos se habían alejado por voluntad propia. O mejor dicho, bajo las órdenes de su antiguo maestro. Al final del camino, envuelto en una energía maldita, vil pero familiar, estaba Suguru Geto. Satoru continuó avanzando. Paso a paso. Uno a la vez. Los espíritus malditos no lo tocaron. No por infinito. No, fue porque algo en su gurú les había ordenado que no lo hicieran. No sabía si eso lo mejoraba o lo empeoraba. Satoru podía sentir la energía creciendo dentro del ser maldito al final del camino, aumentando a cada momento. Su gurú seguía siendo solo un útero maldito, pero si emergiera. Satoru se detuvo justo frente a él, un espíritu maldito en la forma de quien una vez fue uno de sus mejores amigos. El mismo con el que se había reído esta misma mañana. Fue a la sala de juegos y jugó videojuegos. Vio películas y jugó a las cartas. Gastó bromas a Tanjakon. Sus manos temblaron cuando se inclinó hacia adelante, agarrando las protuberancias dentadas, parecidas a huesos, del pecho de Suguru y estrellándolo contra la pared de un edificio medio destrozado. El hormigón se agrietó. La sangre salpicó. Satoru ignoró la sangre que goteaba de sus palmas, apretando los huesos dentados con tanta fuerza que empezaron a crujir por la presión. «Me dijiste que te convertiste en hechicero para evitar que pasaran estas cosas», gritó Satoru mientras lo zarandeaba. «Entonces, ¿qué demonios es esto?». Volvió a zarandearlo. «Me dijiste». Se le quebró la voz. Soltó las manos y dejó que cayeran flácidas a los costados. La sangre goteaba al suelo, goteando de sus palmas. «¿Cómo pudiste morir?». Durante un largo instante, permaneció allí de pie, cabizbajo, mirando el suelo manchado de sangre bajo sus pies. «Di algo, maldita sea». Satoru levantó la cabeza, pero no había nada allí, ni una pizca de humanidad en esos ojos hundidos. Ninguna voz familiar. Ningún regaño. Ningún sarcasmo. Ninguna calidez. Solo vacío. Un viejo recuerdo brilló en la mente de Satoru. De un tiempo lejano, en un lugar que no amaba. «Presta atención, Satoru. TCH. ¿Qué quieres, anciano? Recuerda. Un hechicero de Jujutsu siempre debe ser asesinado con Jujutsu. De lo contrario, podría regresar como un espíritu maldito vengativo. Ya lo sé. Escucha de todos modos, niño. Las maldiciones no siempre se debilitan después de la muerte. En muchos casos, se vuelven aún más fuertes». La voz de su padre resonó como un fantasma en el fondo de su mente. Los hombros de Satoru temblaron mientras levantaba lentamente la mano. La energía maldita fluyó por sus venas mientras una esfera azul comenzaba a formarse en su palma. No podía permitirse que Suguru emergiera de su forma de útero maldito. La cantidad de destrucción que podría crear sería desastrosa, y eso no era algo que debería suceder jamás. No a alguien como Suguru, a quien le importaba mucho más salvar a la gente que a él. Ver a Suguru así ya era insoportable. Satoru no quería que los recuerdos de Suguru de nadie más se empañaran. Tanya y Shaoko no podían permitir que lo vieran así. Él cargaría con la carga solo. «Te haré descansar», murmuró Satoru, sus ojos azul cielo brillando levemente con energía maldita. «No dejaré que te conviertas en algo que odies». Suguru no dijo nada.
Entonces, por un breve instante, creyó verlo. Un destello. Un destello familiar en los ojos hundidos de Suguru. Un eco final, un leve asentimiento. Si era real o simplemente lo había imaginado, fue suficiente. Una luz azul brilló entre las yemas de sus dedos. Suguru Geto estaba de pie bajo la tenue luz de las luces del aeropuerto. Al menos, eso creía. Las paredes se curvaban hacia la nada, sin salida a la vista, y los carteles estaban completamente vacíos, sin ningún horario de vuelo. Tampoco había pasajeros ni personal alrededor ni junto a las puertas. Ningún ruido, salvo la estática ocasional de un intercomunicador lejano y el leve zumbido de las luces fluorescentes. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba allí. Suguru recordaba haber muerto, pero no recordaba cómo había llegado ni cómo había conseguido el billete de avión en el bolsillo. En un momento, se desangraba en el suelo y al siguiente, se encontraba allí. Y, sin embargo, sus pies seguían moviéndose, llevándolo por la silenciosa terminal como si esperara algo, o a alguien. Entonces lo vio. Satoru, recostado en una silla al fondo de la terminal, mirando distraídamente las nubes del cielo desde una ventana cercana. Entonces todo pareció encajar. Sin pensarlo, Suguru se acercó y se dejó caer en el asiento junto a él antes de darle un codazo. «Oye», dijo Suguru, intentando mantener un tono ligero mientras saludaba con la mano con indiferencia. Satoru giró la cabeza lentamente. «TCH». Chasqueó la lengua. «¿Qué cara tienes, imbécil?» «Sí. Lo sé», dijo Suguru, esbozando una débil sonrisa. «Me lo merezco». Satoru no lo miró a los ojos. Apretó la mandíbula. «Tenía otra broma planeada, ¿sabes?», murmuró. «Iba a arrastrarte a ella. Dame un respiro, tío». Suguru dejó escapar un suspiro. «Me dolieron las piernas durante días después de correr tanto después de la broma de la limusina. Valió la pena». Satoru sonrió con suficiencia. «Para ti, quizá», respondió Suguru, pero la comisura de su boca se alzó a pesar suyo. Ambos rieron entre dientes al recordarlo. No en voz alta, pero con la calidez y la nostalgia que solo los recuerdos compartidos pueden crear. Dolió un poco. Probablemente siempre lo haría. Después de que la risa se apagara, la voz de Suguru se suavizó. «Oye, Satoru», los dedos de Suguru tamborilearon ligeramente contra el reposabrazos. «Gracias por ayudarme a descansar». Satoru no respondió de inmediato. «No quería verte así», respondió finalmente, con la voz entrecortada. «Lo sé». Hubo un breve momento de silencio. Entonces, una voz crepitó por el intercomunicador. «La Terminal 3 ya está lista para el embarque». Suguru exhaló y se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «¿Ese es mi vuelo?» «Sí». Satoru no lo miró. Suguru dio unos pasos, con ambas manos aún en los bolsillos, antes de detenerse. «Hola, Satoru». Satoru finalmente miró a su amigo por última vez. «El Jujutsu es para proteger a los débiles. No lo olvides». Suguru se giró apenas, lo suficiente para que su rostro se viera bajo las luces parpadeantes. «Así que salva rico. Y. Cuida de Tanya y Shaoko, ¿de acuerdo?» Un largo silencio se extendió entre ellos. Satoru se giró para mirar por la ventana una vez más mientras se deslizaba aún más hacia abajo en su asiento con una mirada molesta. Luego, lentamente, sin girarse, levantó una mano e hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Suguru resopló y negó con la cabeza, con una suave sonrisa aún en sus labios. Eso le bastó. Sabía que sus amigos estarían bien, así que se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de embarque. «Nos vemos, Satoru». Y entonces desapareció entre la luz al final de la terminal. XXXX. En un instante, el vengativo espíritu maldito de Suguru Geto, junto con la turba de espíritus malditos que lo habían seguido, desapareció. Una vez más, Satoru Gojo se quedó solo en el campo de batalla mientras contemplaba el cielo azul despejado. Un contraste directo con la destrucción que los espíritus malditos de Suguru habían dejado en el suelo. La ciudad aún ardía a su alrededor. Escombros y sangre se acumulaban en las calles destrozadas. Pero sobre él, el cielo permanecía despejado. «Nos vemos, Suguru». Satoru miró hacia la preparatoria Tokyo Jujutsu. Con sus 6 ojos, buscó incansablemente una de las pocas cosas en este mundo que le brindaban consuelo: la energía maldita de Tanya. Sus ojos rastrearon los residuos de su energía maldita hasta que alcanzaron el espacio aéreo de la preparatoria Tokyo Jujutsu antes de desaparecer por completo. Sin embargo, eso no era motivo de preocupación. Una vez que cruzó la barrera de Tengen, ya no era posible seguirle la pista. Debería haber sido un alivio que Tanya estuviera con Riko en la preparatoria Jujutsu.
Debería haber sido suficiente, pero aún sentía una opresión en el pecho, porque Suguru no estaba bien. Tómate esto en serio, Satoru. Deja de ser tan arrogante, Satoru. En este trabajo todo puede pasar. Aunque te creas invencible. Los demás no lo son. El recuerdo de su voz lo golpeó como una cuchilla en el pecho. Tenía razón, ¿no? Si se hubiera tomado la misión en serio desde el principio, las cosas habrían resultado así. Si no hubiera sido tan confiado, no habría vigilado constantemente su maldita señal de energía. Si hubiera llegado un poco antes para reforzar a Suguru, no seguiría vivo. Era el más fuerte, así que ¿cómo pudo dejar morir a Suguru? ¿Era esto su culpa? Una profunda quietud se apoderó del punto hasta que de repente el cielo se abrió. Un enorme pilar de luz cayó del cielo sobre la preparatoria Tokyo Jujutsu, envolviendo la cima de la montaña con su divino resplandor a pesar de la barrera. Los ojos de Satoru se abrieron de par en par en respuesta, y la culpabilidad en su mente fue reemplazada por un poco de pánico. Estaría tan ya bien. No perdió más tiempo y salió disparado hacia la preparatoria Tokyo Jujutsu antes de que la luz siquiera comenzara a desvanecerse. XXXX. Tanya jadeó, arqueando la espalda mientras el aire llenaba sus pulmones. El cuchillo se deslizó fuera de su frente y sus huesos crujieron al encajar los restos destrozados como piezas de un rompecabezas. La herida en su cuello se recompuso, tanto en su carne como en su alma. Sangre fresca y recién formada fluyó a su corazón y fue bombeada por todo su cuerpo con cada latido, a un ritmo constante pero frenético. Se giró para tumbarse de lado, tosiendo incontrolablemente mientras la sangre sorda y reseca salpicaba de su boca. Solo cuando lo que salió se mezcló con carmesí fresco, logró controlar la tos. A pesar de eso, escupió los restos entre sus respiraciones ásperas y ásperas, aunque el sabor metálico aún persistía en su lengua. El impulso de desplomarse y quedarse inmóvil en el suelo la invadió, susurrando su dulce tentación. Sin embargo, se obligó a no hacerle caso. No era la primera vez que moría. Sin embargo, era la primera vez que no despertaba como un bebé recién nacido. Instintivamente, Tanya supo lo que había sucedido. Mekshep había sacrificado su vida para lograr su resurrección. Aún sentía la sangre extraña fluyendo por sus venas como una especie de licor divino. En el tiempo que llevaba muerta, habían pasado 3 minutos, aunque le pareció un instante. Cerrando los ojos, buscó en su dominio innato y descubrió que faltaban 3 conexiones. En su lugar, había un vacío, como si nada hubiera estado allí. León valiente, Leviatán y oveja mansa. ¡Qué desperdicio! Quizás debería haber sentido pena, pero solo sintió un despilfarro. Parte del Shikigami que había cultivado con tanto esmero durante casi toda su vida se había esfumado para siempre en cuestión de minutos, anulando todo su tiempo y esfuerzo. La habilidad oculta de oveja mansa era su mejor defensa, así que no fue tan molesto, pero la pérdida de León valiente y Leviatán aún le dolía profundamente. El deseo de abandonar la misión y reducir las pérdidas estaba definitivamente presente. No estaba tan obsesionada con la falacia del costo hundido como para ignorar que toda esta misión era una posibilidad perdida. Lo racional era simplemente irse. Después de haber luchado hasta la muerte, ni siquiera los superiores podrían culparla por simplemente levantarse e irse. Satoru eventualmente vendría y se encargaría del resto, así que no había necesidad de que ella interviniera. Y si no llegaba a tiempo, entonces era culpa suya, ¿no? Los superiores simplemente culparían a Satoru por este fracaso, y ella dudaba mucho que a él tampoco le importara mucho. Sin embargo, Tanya no podía hacer eso. Dejaría al maestro Tengen sin un nuevo cuerpo. Si eso le sucediera a la única persona que mantenía todas las barreras en todo Japón, sería como apagar el generador de energía de toda una red eléctrica. Las barreras de todo el país colapsarían, lo que resultaría en que los hechiceros no pudieran crear barreras a voluntad. Peor aún era el hecho de que ya no habría supresión inherente de maldiciones dentro de la barrera que rodeaba el país, causando un aumento drástico en la fuerza de los espíritus malditos. En esa situación, ya no sería posible mantener su existencia en secreto, ya que Japón se convertiría en un auténtico horror. La solución obvia sería escapar del país, pero solo sería un alivio temporal. ¿Cuánto tardaría el caos en extenderse por todo el mundo? Los espíritus malditos se habían limitado principalmente a Japón, pero ese aislamiento también se debía en parte a la barrera. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo antes de que el problema se internacionalizara. Para el resto del mundo, que no estaba preparado, sería un desastre catastrófico y apocalíptico. Tanya presionó las palmas de las manos contra el suelo y se incorporó, obligándose a ponerse de pie. A pesar de todo, una vez que desapareció la desagradable sensación inicial de la sangre que le inyectaban a la fuerza, no sintió ningún dolor. De hecho, se sentía incluso mejor que antes.
La energía maldita corría por su cuerpo ahora, más que nunca, superando con creces sus reservas anteriores. Ahora que su cuerpo reciclaba por completos la energía maldita que lo desbordaba, incluso sentía una ligera euforía, por extraño que pareciera. Era simplemente un efecto secundario de resucitar. Entre los hechiceros era bien sabido que las maldiciones podían intensificarse post-mortem debido a la intensa cantidad de emociones negativas asociadas con la muerte. Por eso era tan importante matar a los hechiceros con Jiu-Jitsu. Si emergía un espíritu vengativo, podía ser mucho más poderoso que en vida. Pero eso ya no le importaba. Debía de tener las endorfinas a flor de piel, pues se sentía de maravilla. Era casi como si finalmente le hubieran abierto una cerradura en el cerebro. Conceptos que la habían eludido durante años ahora tenían mucho más sentido del que deberían, como si morir le hubiera dado la pieza clave de un rompecabezas perdido hacía mucho tiempo. Sin embargo, eso no tenía sentido. Que su cuerpo estuviera en óptimas condiciones era comprensible con el sacrificio de Mekshep, y su desbordante energía maldita se debía a su repentina muerte y resurrección. Sin embargo, esta repentina iluminación era algo que contradecía el sentido común. El hecho de que todo simplemente encajara de una manera inexplicable le recordaba la forma de enseñar de Shauko, usando efectos de sonido incomprensibles. Parecía mucho más plausible que el conocimiento simplemente se le hubiera introducido en la cabeza. Fue entonces cuando la comprensión la golpeó, quizás a través de la sangre de su Shikigami. Sin embargo, la única criatura que podría haberlo hecho era Ser Décimo. Tanya gruñó al pensarlo. Luchas y forcejeos interminables. Todo este incidente tenía todas las características de la obra de Ser Décimo, una catástrofe generalizada como esta recordaba su manipulación para provocar una guerra mundial, algo que un supuesto dios, como se proclamaba a sí mismo, no tenía por qué orquestar. Era una criatura sin moral, ética ni obligaciones, dispuesta a poner a innumerables personas en peligro mortal solo para demostrar su punto. Mezquina, arrogante y santurrona, no se regía por ninguna regla, salvo la moneda de la fe, que buscaba incesantemente como una drogadicción. El patrón aquí era tan claro como el agua. Si flaqueaba, solo le aguardaban luchas interminables. Igual que cuando no logró evitar la huida de la República Francesa durante el falso armisticio, la guerra se prolongó y expandió. Las órdenes y el apoyo insuficiente se lo habían impedido en aquel entonces, y parecía que la misma situación se repetía. Había diferencias, pero la esencia era la misma. Si no actuaba, sería demasiado tarde, sobre todo porque se trataba de una situación creada pensando en ella. Eso significaba que no podía confiar en que Satoru llegara a tiempo si no intervenía ella misma. Su ropa estaba ensangrentada y rota, pero no le preocupaba. Usando la iluminación que le fue otorgada, incluso contaminada por el Ser Décimo, activó la conexión con la que le resultó más fácil usarla. Serafín. El cuerpo angelical se alineó con el suyo, superponiéndose a medida que sus rasgos comenzaban a fundirse. Su piel se volvió ligeramente luminosa mientras alas blancas y emplumadas brotaban de su espalda, abriendo nuevos agujeros en la tela. Un halo de luz apareció sobre su cabeza, flotando justo más allá del roce de su cabello. Fue una invocación parcial usando su propio cuerpo como base. Su primer éxito. Como era la primera vez que lograba usar la técnica, a pesar de haber teorizado y conceptualizado la idea durante mucho tiempo, se había decantado por el Shikigami que más le conmovía. No era de extrañar que fuera Serapim. Aunque hubiera preferido Leviatán por sus múltiples usos, Serapim seguía siendo su primer Shikigami y el que más experimentaba. Sin embargo, independientemente de su origen, una herramienta era algo para usar, y ella devolvería este supuesto don a Ser Décimo en cuanto pudiera. Al menos esta vez, no sentía la necesidad de alabarlo como lo hizo con el orbe de operación tipo 95. Su nueva apariencia probablemente sería la que más predicaría, independientemente de su voluntad. Una energía maldita fluyó a través de ella mientras batía sus alas, elevándola del suelo en una exhibición imposible según las leyes de la física. Sin embargo, la energía maldita, y la magia de su vida anterior, siempre había seguido sus propias reglas. De hecho, más que el vuelo de un pájaro, se sentía más como si usara su orbe de operaciones. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. En ese caso, no había necesidad de ajustes ni aclimatación. Con otro aleteo, se lanzó en un vuelo recto, surcando el patio hacia donde Misato supuestamente había llevado a Riko. Las tumbas del corredor estelar. XXXX. Riko y jadeaba mientras corría, mientras Kuri tiraba de su mano con urgencia. El largo túnel subterráneo se había extendido interminablemente, bordeado continuamente por luces tenues, pero podía ver la brillante luz al final justo delante. En el momento en que lo alcanzaron, la vista se abrió.
Una enorme caverna se extendía ante ella, iluminada por tantas lámparas que podrían iluminar una ciudad. En el centro había un enorme árbol que llegaba hasta el techo. A su alrededor había muchas casas de estilo feudal, dispuestas en círculo alrededor del gran árbol. Había tantas estructuras que incluso podría considerarse un distrito o pueblo en sí mismo. Sin embargo, a pesar de eso, estaba deshabitado. No se veían señales de vida. ¿Qué es esto? El salón principal de las tumbas del corredor estelar, respondió Kuroi con silenciosa admiración y temor. La reverencia en su voz era evidente. En el pasado, mucha gente vivía aquí para apoyar al maestro Tengen. ¿Qué les pasó? Kuroi se giró hacia Riko, con una sonrisa falsa y alegre. ¿Qué clase de niño querría vivir aquí toda su vida? Simplemente ya no era necesario en la actualidad. Viviré aquí de ahora en adelante. La mano que sujetaba la suya se tensó. No, Riko-sama, dijo Kuroi con visible tensión. Bajaremos las escaleras, hasta la base del árbol donde reside el maestro Tengen. Hay una barrera especial allí que te mantendrá a salvo. ¿Y Tanya? ¿Estará bien? No lo sé, Riko-sama, dijo, pero hay más que solo ese hombre que te persigue. Debemos darnos prisa. No digo que no debas darte prisa. Una voz masculina llena de confianza y arrogancia resonó desde el túnel del que acababan de llegar. Pero solo estoy yo. Kuroi se puso inmediatamente frente a Riko y blandió un cuchillo de su manga. Toji Fushiguro salió del túnel con paso despreocupado, con la única diferencia de su ropa ensangrentada y el espíritu maldito que lo rodeaba. Riko-sama, dijo Kuroi tenso. Cuando empecemos a luchar, corre. No. Gritó Riko, con los ojos llenos de lágrimas. No me iré sin ti. Tienes que hacerlo. No puedo, Kuroi intentó rápidamente levantar su cuchillo para bloquear, pero incluso entonces, fue demasiado lenta. El revés atravesó sus defensas y le dio en la mejilla, lanzándola a un lado como un torpedo. Se estrelló contra la pared del otro lado, creando una columna de piedra y polvo que la oscureció. Kuroi, preguntó. ¿No deberías estar preocupándote por ti misma? De repente, Toji estaba frente a ella, mirándola con desinterés. Riko intentó retroceder, pero no pudo moverse. El corazón le latía con fuerza en el pecho y sintió escalofrío recorrerla. El hombre que tenía frente a ella comenzó a distorsionarse, volviéndose borroso y ondulado. Unos ojos rojos y brillantes y una sonrisa malévola llena de dientes afilados. Mamá monstruo. En ese momento, Rick cayó de espaldas. Y así, el rostro demoníaco desapareció, dejando atrás a un hombre musculoso con aire pensativo. Monstruo. Toji se agachó para mirarla a la altura de los ojos. El espíritu maldito en su hombro escupió un cuchillo maldito que él atrapó con destreza. No es la primera vez que me llaman así. No, Riko se escabulló, pero la hoja que se acercaba era más rápida. Justo cuando estaba a punto de alcanzar su garganta, Toji retrajo el cuchillo y se echó hacia atrás. Una bala de francotirador atravesó el espacio entre ellos. Giró la vista hacia la izquierda, hacia el túnel de donde habían salido. Algo blanco se acercaba rápidamente. En un instante, era una mota en la distancia, y al siguiente, estaba sobre ellos, chocando contra Toji y describiendo un arco hacia el techo de la caverna. Riko solo pudo mirar con los ojos muy abiertos y confundida. ¿Tanya? Solo que no era la misma Tanya que estaba acostumbrada a ver. Un par de alas blancas brotaban de su espalda y un halo brillaba sobre su cabeza, pero quizá lo más impactante era cómo sus ojos ahora brillaban con un tono dorado. En lugar del hechicero de Hyuji que había visto antes, parecía más como si estuviera viendo a un ángel. En serio. Toji arqueó una ceja. El destello de sed de sangre titiló en sus ojos antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa feroz. ¿Vas a hacer que tenga que matarte 2 veces? Su cuchillo le había apuntado al corazón al impactar, pero ella había usado su rifle de francotirador como escudo, dejando que la hoja se clavara en el metal. Apretó los dientes y forzó su trayectoria de vuelo hacia arriba, muy por encima de la vacía ciudad feudal. Se dirigían hacia el árbol gigante del centro, y por un momento, pensó en lanzarlo contra él. Sin embargo, la barrera especial que protegía a Tengen no podría detenerlo debido a su restricción celestial. Sería como llevar un oso directamente a la puerta de su supervisor, y no podía permitirse más manchas en su expediente por culpa de esta maldita misión. Toji. Rugió Tanya. Soltó el rifle y le dio una patada en el aire, impactándole el talón en el pecho. Eso lo envió volando hacia el pueblo como un cometa. Una nube de astillas de madera, piedras y polvo se elevó al impactar contra el edificio, pero no se detuvo allí.
Una línea de nubes estalló como si hubiera rebotado al impactar y fue lanzada a través de varios edificios como una piedra que rebota sobre la superficie de un lago. La iluminación del pueblo le daba la luz justa para mantener la vista, pero aún más importante, debido a la brillante luz en la base del gran árbol, le proporcionaba una sombra. Como la luz provenía de abajo, una gran sombra se extendía por el techo. De él, un lanzacohetes cayó de su sombra, descendiendo hasta que lo atrapé con mano hábil. Habría preferido munición más pesada, pero había límites incluso con las conexiones y el dinero de su familia. Si hubiera ido al extranjero, habría podido contrabandear todo lo que quisiera con su inventario de sombras, pero no tenía esa libertad ni siquiera con su estatus actual. O mejor dicho, era debido a su estatus que no se le permitía salir de Japón, ni siquiera temporalmente. Aún así, bajo la apariencia de coleccionista, había logrado construirse una armería de tamaño decente. Aunque la cantidad de munición que podía obtener era limitada, tendría que ser suficiente. El brillo entero que se aferraba a su piel, junto con el halo y las alas de su Shikigami, comenzó a desvanecerse. Lo que lo reemplazó fue un par de brillantes alas doradas que parecían extenderse y llenar los cielos de la caverna con un resplandor dorado, como si fuera un sol débil en miniatura. Podía sentir sus ojos e iris cambiando a medida que su visión se agudizaba por el repentino cambio de Shikigami. Entonces activó la habilidad principal de Águila Dorada. Duplicación. 7 plumas doradas cayeron del cielo antes de brillar con una luz tenue. Entonces, 7 réplicas perfectas de ella aparecieron en el espacio aéreo a su alrededor, cada una revoloteando con su propio par de alas doradas. La sombra sobre ellos se dividió de nuevo, dejando que diferentes tipos de lanzadores de explosivos, lanzacohetes, lanzagranadas, bazucas, llovieran de su sombra como estrellas fugaces. Sus clones los atraparon en el aire sin decir palabra, como bailarines a quienes se les dan sus instrumentos. Con una sonrisa feroz propia, Tanya apuntó el cohete al edificio contra el que Toji se había estrellado y apretó el gatillo. Con la cantidad de energía y adrenalina malditas corriendo por sus venas, sentía como si todo su cuerpo ardiera. Era hora de comenzar el bombardeo. El cohete dio en el blanco mientras una explosión ensordecedora resonaba por toda la tumba, levantando una tormenta de polvo y escombros. Sus clones la siguieron una fracción de segundo después, disparando directamente a los escombros, desatando una cadena de explosiones que sacudió la caverna. Sin embargo, no se conformó con un solo disparo cada uno. Con Toji como estaba, caería tan fácilmente. Fuego. Cohetes y granadas llovieron sobre el objetivo, expandiendo las explosiones cada vez más en una marea incesante de proyectiles explosivos. Solo cuando ella y sus clones agotaron toda su munición, simplemente arrojaron las costosas armas a un lado. Desde su sombra, una serie de herramientas malditas, espadas, lanzas, hachas y martillos, cayeron en las manos de sus clones. Era hora del reconocimiento posterior al ataque. Dando la orden silenciosa, sus copias descendieron en picado. Mientras sus clones volaban hacia las nubes de escombros, vio un repentino destello plateado. Desde el caos, una espada en una cadena atravesó el humo como un látigo. Se ladeó bruscamente hacia la izquierda mientras la cadena volaba hacia ella. Desafortunadamente, sus clones, al estar tan cerca de la tormenta de polvo, no tuvieron el mismo tiempo que ella para reaccionar al ataque. Todos quedaron partidos en dos mientras el aire se cubría con una lluvia de sangre dorada y centelleante. Tanya entrecerró los ojos, intentando detectar cualquier otro movimiento entre el humo con su visión mejorada. Mientras se mantuviera a esa altura, no habría nada que él pudiera hacerle. Incluso si volviera a lanzar esa cadena como la última vez, ahora que conocía el truco, podría planear con cuidado. Activó la habilidad de su águila una vez más, y 7 copias más de ella aparecieron en el cielo. Cada una de ellas atrapó un arma que cayó de la gran sombra sobre sus cabezas, variantes de subfusil, preparándose para fuego de contención. Al instante siguiente, Toji salió repentinamente de un edificio en ruinas a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, en lugar de ir hacia ella, se precipitaba en dirección contraria. La comprensión la golpeó al instante. Toji iba por Rico. Con un chasquido de lengua, Tanya agarró una espada maldita, Wondoever, que cayó desde arriba. Se lanzó por los aires, seguida de cerca por su enjambre, todos disparando sus armas mientras Toji zigzagueaba entre las coberturas para esquivar la lluvia de balas. En cuanto ella y sus copias se acercaron, lo vio detenerse bruscamente mientras se giraba para mirarla con una sonrisa. «Te pillé». Atacando a la copia que lideraba la formación, blandió la katana del alma dividida, que aún estaba unida a su cadena, con una mano, partiendo al clon en dos. Agarrando el torso desmembrado del clon, lo usó como un escudo grotesco para bloquear las balas.
Entonces, con un repentino arrebato de velocidad, blandió la hoja de la cadena horizontalmente, cortando a dos clones más como si fueran papel. En medio de todo esto, Toji no esperó a que su arma se recuperara del ataque. Soltó la cadena y corrió hacia ella antes de saltar hacia ella, bloqueando las balas con el cuerpo de su clon, que ahora se desvanecía. Saltar sin poder cambiar de dirección. ¿Había perdido la cabeza? Eso era un suicidio. Sus clones se desplegaron en círculo a su alrededor, rodeándolo en el aire antes de que todos apretaran el gatillo. Hubo un momento de silencio, justo antes de que las metralletas lanzaran su sinfonía de violencia. Era ruidosa e interminable, una tormenta de balas que estallaba en todas direcciones. Ese debería haber sido el final, pero Toji inexplicablemente saltó de nuevo, de la nada. Como si el cielo mismo le hubiera dado un punto de apoyo, Toji saltó de nuevo y se lanzó directamente hacia ella. Sus clones ya habían abierto fuego, pero con él ahora descentrado, sus balas se desgarraron entre sí. Más sangre y alas astilladas cayeron del cielo como una escena sacada directamente del infierno. Mientras volaba por los aires, Toji sacó una espada de aspecto familiar del gusano envuelto alrededor de su pecho. Tan ya la reconoció, la misma arma que parecía poseer la capacidad de anular técnicas malditas. Y la misma arma que la había matado en su primera batalla. Su filo dentado impactó contra su propia herramienta maldita a mitad de ataque. Saltaron chispas antes de que ambos se estrellaran contra el suelo en direcciones opuestas, abriendo surcos en la piedra con la fuerza del impacto. Tanya exhaló al ponerse de pie, con sangre goteando por la comisura de la boca al morderse la lengua. Toji estaba frente a ella, haciendo girar la punta de lanza en su mano con la empuñadura mientras la sangre le resbalaba de la cabeza a la cara. Parecía más una bestia que un hombre en ese momento. Deberías haberte quedado muerta, dijo Toji, sonriendo como un demonio. Tanya no respondió, prefiriendo tomar nota mental de la situación actual. Si intentaba aprovechar su alcance de nuevo, él simplemente iría por Riko, obligándola a perseguirlo de todos modos. En lugar de dejarse provocar así, sería mejor enfrentarlo a él en sus propios términos. Como Riko estaba en el campo, tenía que mantenerlo ocupado para que no pudiera atacarla. Echando mano de sus malditas reservas de energía, activó de nuevo su habilidad de águila mientras 7 copias más aparecían a su lado. Sabía que no podría vencerlo en un 1 contra 1, así que lo abrumaría con su número. Más armas surgieron de su sombra en el suelo mientras sus copias tomaban una, la última de su ahora menguante arsenal. Toji los miró a todos, uno por uno, analizando sus posturas. Los clones de Tanya avanzaron como una marea dorada, batiendo las alas mientras se acercaban desde todos los ángulos. Acero chocaba contra acero. 3 de sus clones cayeron casi al instante, con las armas destrozadas, mientras Toji trazaba un arco brutal a través de su formación. Tanya se pegó a su lado derecho, donde la bala maldita aún seguía incrustada en su hombro de su anterior combate. Incluso siendo la bestia física que era, una herida causada por una de sus balas malditas especialmente diseñadas no podía ignorarse. La tejedora de heridas era una espada larga, lo que le daba ventaja de alcance. Sacrificó a otro clon y lo apuñaló en el muslo derecho mientras él abatió a otra de sus copias. No intentó un golpe letal de inmediato, ya que él seguramente lo esquivaría o pararía, sino que optó por golpes menores. En una batalla de desgaste, ganaría gracias a su ventaja numérica. Solo necesitaba reducir a la bestia paso a paso. Toji sacó la nube juguetona con la otra mano y le arrancó la cabeza a otra de sus copias. Lo pagó caro cuando otro clon le disparó en la pantorrilla. Toji se tambaleó, solo un poco, pero en una pelea como esta, los milisegundos eran una eternidad. Tenía ambas piernas heridas y aún tenía un hombro dolorido. Otro clon intentó matarlo, pero él se dio cuenta de inmediato y paró al ataque con las lanza invertida del cielo. Nube juguetona se estrelló contra las costillas de su clon, aplastándolas al instante, pero en la otra mano del clon había un explosivo casero ya preparado. Sus ojos se abrieron de par en par al detonar el explosivo, oscureciendo la zona con llamas y humo. Toji podría haber estado familiarizado con su estilo de lucha debido a su pasado, pero eso significaba que lo contrario también era cierto. Debido a su restricción celestial, Toji era esencialmente un hombre invisible. No tenía energía maldita que rastrear. Ella ya no tenía sus gafas infrarrojas, pero él aún tenía ese gusano en el pecho y su bala maldita incrustada en el hombro. Aún podía rastrearlo a través del humo. Levantó a Hondo a ver en un movimiento de lanzamiento y vertió tanta energía maldita en sus extremidades como pudo antes de lanzarla directamente hacia él. Toji repentinamente irrumpió a través del humo como un demonio. Había apuntado a la señal de energía maldita de la bala en su hombro. Por un momento, el espacio mismo pareció distorsionarse. Toda su energía maldita, cada célula de su cuerpo, todo pareció alinearse para una única instancia perfecta.
El impacto fue cataclísmico. Chispas negras parpadearon cuando Wondoever disparó directamente a través de su hombro, rompiéndole el resto del brazo derecho. Un destello negro. Y por un momento, sintió que flotaba. La energía maldita surgió a través de ella con una claridad recién descubierta, fluyendo como agua río abajo. Como si acabara de entrar en lo que los atletas llamaban la zona. Sin embargo, no tuvo tiempo de detenerse en la repentina sensación de euforía. Eso fue porque Tuji todavía estaba en movimiento. Como un perro rabioso, siguió avanzando con una agresividad implacable, acortando distancias en un instante, ignorando por completo sus numerosas heridas. La lanza invertida del cielo apuntaba directamente a su cabeza antes de que sintiera una mano que le jalaba el cuello. Su último clon se adentró en la zona de peligro al intentar detener la espada de Tuji. El metal chocó, pero la espada de Tuji atravesó a su clon y su arma, partiéndolos en dos. Pero se había excedido. Con el brazo que le quedaba todavía atascado en medio del ataque, estaba completamente expuesto. Tanya apretó los dientes y apretó el puño derecho. Una energía maldita surgió en su puño mientras le lanzaba un uppercut a la mandíbula. Chispas negras brillaron en el aire una vez más cuando el golpe aterrizó limpiamente, lanzando su cabeza hacia arriba. Un segundo destello negro. Pero no había terminado. Antes de que él pudiera recuperarse, ella giró sobre sus talones y le estrelló el puño izquierdo en el estómago, desatando otra devastadora ráfaga de relámpagos negros. Un tercer destello negro. El golpe lanzó a Tuji por los aires al estrellarse contra la pared cercana. La piedra se agrietó y se hundió con el impacto, enviando una onda expansiva que se expandió y oscureció el campo de batalla en otra tormenta de polvo y escombros. Le temblaban los puños, pero mantuvo la vista fija en la pared destruida mientras la nube de polvo finalmente comenzaba a sentarse. ¿Acaso es finalmente? Cuando la nube de polvo finalmente desapareció, ella lo vio. Toji estaba apoyado contra la pared con la cabeza gacha. La lanza invertida del cielo se le había escapado. A pesar de su posición, aún podía ver su pecho subiendo y bajando. La sombra bajo ella se abrió de nuevo cuando una pistola apareció en su mano expectante. La misma pistola con la que Tuji había intentado matar a Riko antes, justo antes de lanzarla. Las heridas en su cuerpo eran numerosas y letales. Y, sin embargo, como el monstruo que era, aún no estaba muerto. De alguna manera, parecía pender de un hilo. Ella se acercó lentamente. Algunas últimas palabras. Toji tosió sangre mientras intentaba reír. Ninguna, se interrumpió, como si algo se le acabara de ocurrir. Entonces, sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa burlona. Dentro de unos años, venderán a mi hijo al clan. Ella entrecerró los ojos. ¿Por qué me cuentas esto? Toji levantó la cabeza. De alguna manera, aún lograba mantener el atisbo de una sonrisa burlona a pesar de sus heridas mortales. ¿Quién sabe? Tosió de nuevo mientras más sangre manaba de él. Supongo, es una maldición. Una maldición. Repitió. Sí. La luz comenzó a desvanecerse en sus ojos. De mí, para ti. Tan ya no estaba segura de qué pensar, pero en ese momento, no le importaba. Toji le había costado muy caro, y estaba decidida a cobrarlo debido antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que te vayas, tengo algo que decirte también. Le puso el cañón de la pistola en la frente. Justo en el mismo lugar donde la había apuñalado y asesinado. Creo que agradecerás esto. Se oyó un solo disparo. La cabeza de Toji cayó hacia atrás, estrellándose contra la pared que tenía detrás. Tanya frunció el ceño mientras sostenía la pistola humeante. La dejó caer desganadamente de su mano al suelo. Por fin había terminado. Tras un instante, dejó escapar un largo suspiro que ni siquiera se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Esta misión había sido un completo desastre de principio a fin. Los costes habían sido inmensos, y las posibles ganancias no lo compensaban. En definitiva, esta aventura, por muy importante que fuera, había sido una pérdida sustancial al final. No solo había perdido a 3 de sus Shikigami, sino también a su gurú. Apretó los puños al pensarlo. ¡Qué desastre! XXXX. De pie en el patio de la escuela, Satoru Gojo encontró las consecuencias de una batalla. Incluso con todas las cabezas de mosca merodeando, sus ojos se fijaron en los cráteres y las manchas de sangre. No habría importado tanto si no hubiera reconocido los mechones de pelo rubio flotando en un charco de sangre junto con materia cerebral. Tanya. El corazón le latía con fuerza. El número de personas con pelo rubio en Japón era pequeño, y era improbable apostar a que perteneciera a un mercenario extranjero cualquiera. ¿Sería capaz un hechicero extranjero, en un mundo donde la mayoría de los espíritus malditos se limitaban a Japón, de enfrentarse a Tanya?
¿Cómo habían logrado siquiera atravesar la barrera? Aunque esta escena implicaría algo en lo que prefería no pensar, aún podía sentir su energía maldita en la distancia, bajo tierra. Eso significaba que, al menos, seguía viva. ¿Acaso no había experimentado algo así hacía un momento? No. No volvería a meter la pata así. No podía. Satoru atravesó el patio como un rayo, pasando edificio tras edificio. Solo se detuvo cuando finalmente estuvo frente al ascensor que descendía a las tumbas del corredor estelar. En cuanto pulsó el botón, los segundos parecieron interminables. La maquinaria crujió al bajarlo, demasiado despacio para su mente acelerada. Apretó los dientes. El silencio solo avivó los pensamientos de culpa en su mente. ¿Y si llegaba demasiado tarde otra vez? No. Se quitó ese pensamiento de la cabeza con violencia. Ella estaba bien. Satoru aún sentía su energía maldita brillar. Se obligó a pensar en otra cosa. La mirada fija en el piso que descendía contaba como una distracción. Giró los hombros e intentó controlar la respiración, pero su pie seguía golpeando el suelo. Tras lo que pareció una eternidad, el ascensor finalmente llegó al final. En cuanto se abrieron las puertas, salió disparado. Un laberinto de túneles se extendía en todas direcciones, pero no importaba. Sus 6 ojos rastrearon el tenue rastro de energía maldita a través de la piedra y la arquitectura antigua, llevándolo directamente hacia ella. Satoru siguió corriendo hasta que vio la luz al final del túnel. La vista que lo recibió le recordó más a un campo de batalla que a un santuario sagrado. Edificios enteros habían quedado reducidos a escombros. Sangre y vísceras manchaban las piedras, salpicando docenas de muros destruidos. Incluso había cadáveres que se parecían a ella esparcidos por el suelo, algunos aún en proceso de disipación. Eso solo añadía más preguntas a su mente acelerada. Pero nada de eso importó una vez que sus ojos se posaron en ella. Estaba bien. Su uniforme estaba rasgado en varios sitios. Su cabello estaba enmarañado con sudor, tierra y sangre. Incluso tenía una gran cicatriz que le cruzaba el cuello, pero estaba viva. Estaba de pie junto a Riko y Kuroi, en medio de una conversación y completamente ajena a su llegada. Antes de que él se diera cuenta, ya se movía. La alcanzó en un instante y, sin decir palabra, la abrazó con fuerza por detrás, hundiendo la cara en su hombro como para demostrarse a sí mismo que era real. Tanya se sobresaltó ligeramente, sorprendida por el repentino contacto. ¿Qué, Satoru? Tanya preguntó, con la voz tensa por la confusión antes de suavizarse. ¿Qué haces? Solo, su voz se quebró un poco, casi demasiado baja para oírla. Solo dame un momento. Por un instante, esperó que lo despidiera como siempre. Parecía que estaba a punto de hacerlo, hasta que vio su rostro. No se apartó después de eso, y él se sintió agradecido. En cambio, dejó escapar un suspiro cansado mientras ambos permanecían allí en silencio por un breve instante. Casi deseó que el momento durara una eternidad. Entonces alguien tosió en su puño. Empezó Kuroi torpemente, rompiendo el silencio. No pretendo interrumpir, pero... Tanya le dio un codazo, y Satoru captó la indirecta. La soltó, a regañadientes, y dio un paso atrás. ¿Por qué hiciste eso, Kuroi? Riko hizo un puchero. Se estaba poniendo bueno. No deberíamos estar espiando su momento, Riko-sama. No estábamos espiando. Solo estábamos cerca por casualidad. Esta vez, fue el turno de Tanya de aclararse la garganta. Bien, dijo Tanya, con la misma formalidad de siempre. ¿Ya terminaste de despedirte, Riko? Oh, sí. La sonrisa de Riko se desvaneció un poco antes de volverse hacia su criada. Supongo que ya está, Riko-sama, la voz de Kuroi se quebró al llenarse de lágrimas. Por favor, cuídese, Riko-sama. Ni un instante después, Riko abrazó a su cuidadora. Las lágrimas le resbalaban por el rostro mientras lloraba sobre el hombro de su criada. Te quiero, Kuroi. Satoru se ajustó las gafas de sol apartando la mirada para no entrometerse demasiado en su momento. La expresión de Tanya era completamente neutral, como siempre. Oye, Tanya, empezó Satoru lentamente. ¿De verdad tenemos que seguir con esto? ¿Por qué lo vuelves a mencionar, Satoru? Ella giró la cabeza hacia él. Esta es nuestra misión. Satoru se rascó la nuca. Era bastante obvio que a Riko no le parecía bien, pero a Tanya siempre se le había dado mal leer el ambiente. Las palabras de su gurú también resonaban en su mente. Oye, Riko, dijo Satoru, captando la atención de todos mientras caminaba hacia la chica. Se agachó junto a ella hasta que sus ojos se encontraron. ¿De verdad quieres seguir con esto? ¿Qué? Preguntó Riko. Todo esto, respondió Satoru extendiendo los brazos. La fusión. Convertirte en parte de Tengen.
renunciar a tu vida. Se levantó y se metió las manos en los bolsillos. No me vengas con esas chorradas del deber o lo que sea, continuó Satoru. Te lo pregunto a ti. A ti, Riko Amanai. Los segundos transcurrieron en silencio mientras Riko lo miraba con incredulidad. Abrió la boca, como para pedirle que dejara de bromear. Sin embargo, pronto la cerró. Entonces, empezó a dudar. Empezó Riko, pero se detuvo. Bajó la mirada hacia sus manos. Pensé que lo había aceptado. Que no me importaría irme. Nuevas lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pero esta semana pasada, me divertí más que nunca. Riko bajó la cabeza. Fue casi como, finalmente aprendí lo que se siente vivir de verdad. Riko levantó la cabeza lentamente. Y no quiero que termine, dijo, temblando por la emoción apenas contenida. Quiero seguir juntos. Con todos. Satoru respiró hondo y asintió. Bueno. Ahí lo tienes, Tanya. Se giró para mirarla de nuevo. Ella no quiere hacerlo. Tanya entrecerró los ojos. Satoru, empezó en voz baja, con voz dura. Si no realiza la fusión, podría poner en peligro a todo el país. Ya encontraremos una solución. Eso no es suficiente, Satoru, espetó. Estamos hablando del posible destino no solo de la sociedad del Jujutsu, sino también de Japón. Esto no es algo que puedas decidir tú solo. Le preguntaremos al maestro Tengen. Tanya pasó junto a él y se acercó a Riko. Cuando ella extendió la mano, Satoru la sujetó por la muñeca. Tanya giró la cabeza hacia él con una mirada penetrante. Suéltame, Satoru. No. Satoru negó con la cabeza, te impido cometer un error. ¿Un error? La voz de Tanya se alzó con incredulidad. ¿Hablas en serio? ¿No viste lo que pasará sin la fusión? Intento evitar el colapso de la sociedad tal como la conocemos. Y yo digo que podemos encontrar otra manera. Gritó Satoru, frustrado. Y quizás, una sociedad que depende del sacrificio de niños para funcionar es mejor si es destruida desde el principio. Tanya apretó los puños, tensándose como un resorte a punto de explotar. ¿Te oyes ahora mismo, Satoru? Su voz bajó peligrosamente. ¿Te consideras una especie de héroe? ¿Cuánta gente morirá cuando caigan las barreras? Ya, dije que encontraría una solución. ¿Basándome en qué? Basándome en que soy el más fuerte. Las palabras resonaron por la tumba. Por un segundo, solo hubo silencio entre ellos. El aire estaba cargado de energía y tensión malditas. Los labios de Tanya se tensaron. Entonces, con fuerza, se soltó de su agarre. Con los ojos en blanco, agarró la mano de Riko e intentó que pasara junto a él. Sin embargo, Satoru se adelantó y se interpuso en su camino. Cuando intentó rodearlo, él simplemente la siguió paso a paso y se paró frente a ella con las manos cruzadas sobre el pecho. Maldita sea, Satoru. Tanya alzó la voz de nuevo. Arriesgar la vida de todos solo por tu maldito ego no te convierte en un héroe. Solo te convierte en un idiota. Si querer darle a Riko el derecho a elegir me convierte en el villano, respondió Satoru, con la voz más fría, entonces supongo que eso me convierte en el jefe final. Otro tenso momento de silencio pasó mientras ambos se miraban fijamente. Hasta que Satoru bajó la mirada. Además, le prometía a su gurú que la salvaría. Y quizás, aún más importante, no quería que Tanya tuviera que ensuciarse las manos. La culpa no era suya. Siempre había sido alguien que obedecía la ley al pie de la letra. Crecer en uno de los 3 grandes clanes como forastera y extranjera no debió de ser fácil. Seguir órdenes e intentar cumplir con las expectativas de todos debía de ser la única forma en que creía que podría ganarse su respeto. No importa lo que quiera su gurú, Satoru, respondió finalmente Tanya, con la voz más suave. Tenemos un deber con este país como hechiceros de Jujutsu. Por primera vez en su vida, sintió que algo se rompía en su interior. Quizás fuera por todo el estrés y la adrenalina de los últimos tiempos, pero había demasiadas causas que ya no podía distinguir. Claro que importa. Rugió Satoru. Ese fue su último deseo. Su gurú ha muerto, Tanya. Riko jadeó horrorizada mientras se llevaba una mano a la boca. Los labios de Tanya se tensaron. Por un instante, pareció como si un destello de arrepentimiento cruzara su rostro, pero desapareció con la misma rapidez. Lo sé. ¿Sabes? La voz de Satoru se quebró un poco. Eso es todo lo que tienes que decir. No cambia nada, concluyó Tanya finalmente. Tu argumento no tiene lógica, Satoru. No tienes un plan alternativo para la fusión, y por muy fuerte que seas, no puedes estar en todas partes a la vez. Si eso fuera posible, su gurú seguiría vivo ahora mismo. Satoru apretó los dientes con fuerza.
No podemos permitirnos arriesgar el destino de todo el país por tus sentimientos. Tanya dejó escapar un largo y cansado suspiro. Esta es la última vez que te lo pregunto, Satoru. ¿Seguirás interponiéndote en mi camino? Lógicamente, sabía que ella tenía razón, pero cuando le había importado la lógica, Satoru siempre había seguido sus propias convicciones, y este final tan terrible, no podía aceptarlo, sobre todo ahora que también estaba siguiendo la voluntad de su gurú. Y Tanya iba a hacer algo de lo que jamás podría arrepentirse. A él no le importaba lo imposible que pareciera. Él era Satoru Gojo, y para él, imposible no era nada. Y en serio, una sociedad que obligaba a una chica tan amable como Tanya a hacer algo así necesitaba un cambio, de una forma u otra. Si tenía que arrastrar al mundo entero a patadas y gritos hacia un final mejor, que así fuera. Sí, respondió finalmente Satoru. Lo haré. En ese momento, ambos lo supieron, que ya no había lugar para la discusión, que cualquier diálogo adicional era inútil. Las palabras ya no tenían sentido y solo se lanzaban para retrasar lo inevitable. Solo quedaban sus egos y la batalla que decidiría qué voluntad triunfaría al final. Tanya estaba justo frente a Satoru en un claro de piedra vacío dentro de las tumbas de la estrella. Reinaba el silencio. Un silencio inquietante que parecía estar esperando a que cayera un alfiler. A lo lejos, junto a las paredes desmoronadas de la cámara subterránea, Riko observaba con los ojos abiertos, con Kuro y a su lado. La presencia de la nave de plasma estelar, su vida, la misión, todo parecía desvanecerse en sus mentes en algún momento. En cambio, lo único que parecía importarles ahora mismo era derrotar a la persona frente a ellos y demostrar quién tenía razón. Quizás era la adrenalina y el estrés que se les subía a la cabeza, pero era obvio que no estaban en el estado de ánimo adecuado. Sin embargo, nada de eso importaba ya. En ese momento, solo estaban ellos dos en su pequeño mundo. Este momento les pertenecía solo a ellos y a nadie más. El mundo exterior era solo ruido en ese momento. Satoru levantó una mano y se quitó lentamente las gafas de sol, dejando al descubierto sus ojos azul cielo, el orgullo del clan Gojo. Una energía maldita empezó a agitarse a su alrededor, densa y pesada en el aire, mientras dejaba caer las gafas de sol con indiferencia al suelo. La expresión de su rostro era una que ella no estaba acostumbrada a ver. Fue su voz la que finalmente rompió el silencio. Hola, Tanya. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Tanya extendió la mano hacia las sombras a su lado. Con un golpe sordo, la lanza invertida del cielo, aún ensangrentada, cayó en sus manos. Su propia energía maldita se encendió en respuesta al oponente que tenía frente a ella. ¡Qué pregunta tan estúpida! Soltó un pequeño suspiro antes de volver a hablar, con la voz teñida de nostalgia. ¿Cómo podría olvidarlo cuando un tipo tan irritante aparece de repente en mi vida? Incluso me robaste el plato. Satoru rió entre dientes. Por un momento, casi pareció una broma normal. En ese momento, estaba bromeando, pero, murmuró, y su sonrisa se desvaneció. Bajó la mirada, distante. Supongo que por fin encontraremos la respuesta a esa vieja pregunta de la historia. ¿Quién ganaría entre un Zenin con las 10 sombras y un Gojo con los 6 ojos y lo ilimitado? Difícilmente podría considerarse una pelea justa. Ninguno de los dos estaba en su mejor momento. Ambos habían sufrido heridas terribles antes de la batalla, algunas físicas y otras mentales. Aún así, ambos avanzaron uno hacia el otro. Un momento después, dentro de las tumbas del corredor estelar, los dos amigos finalmente se enfrentaron por primera vez. Fin del capítulo 23.